Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Les saluda el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casa, con la ayuda y la bendición de Dios y adoptando las medidas de protección que nos ha brindado el gobierno para evitar este terrible virus o esta pandemia que es llamada también, o es producto del coronavirus, como el tema de lavarse las manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento, que es parte fundamental también. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema recordando que hemos venido trabajando en la memotecnia de Chapa, Mona, Chihuahua, donde esta palabra abarca las culturas preincas. Recuerda que la memotecnia es una técnica para recordar, y en este caso, de las culturas preincas. Hemos hablado de Chavín, hemos hablado de Paracas, hemos hablado de Nazca, hemos hablado de Tiahuanaco, y hoy nos vamos a concentrar en un reino muy poderoso, que tiene su mito de su fundación y también la forma de su conquista, y va a dejar vestigios muy importantes como los cuales el día de hoy son grandes atractivos turísticos, tanto en la región Lima Provincias como también a nivel nacional. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un poderoso reino que se va a resistir más adelante, incluso cuando ya están los incas, pero que finalmente van a caer sometidos por el poderoso ejército incaico. Estamos hablando del gran reino Chimú. Este reino que se va a constituir en la parte de la costa norte y la costa central de nuestro país, formando y agrandando su territorio con diversas actividades y también, sobre todo, la parte teocrática, la parte militar y también el comercio, que les va a facilitar el intercambio de productos con otras zonas de esa época de nuestro país u otros puntos también. Entonces, sin más perder tiempo, vamos a pasar a lo que corresponde la clase del día de hoy del reino Chimú. Muy bien. Vamos en el intermedio tardío. Nos encontramos en la época del intermedio tardío y es aquí como los dueños del barro, del adobe, que son los del reino Chimú, van a empezar a desarrollarse. Ahora, ¿por qué vamos al barro? A continuación o más adelante lo vamos a apreciar. Por ejemplo, el reino Chimú se va a ubicar en la parte centro, donde va a estar su ciudad principal, la ciudadela de Chanchán, en La Libertad. Ojo que esta ciudadela de Chanchán es la ciudad de barro más grande, no solo del Perú, sino la ciudad de barro más grande del mundo. Ellos desarrollaron y sus habilidades para desarrollar el uso del barro, del adobe para sus construcciones fue muy importante, por lo cual sus ciudades con los frisos, que son los frisos, las decoraciones, ahí se encuentran hasta el día de hoy en la zona de La Libertad, esta ciudadela tan grande que es gran atractivo turístico y patrimonio natural de nuestro país y también cultural de la humanidad. La expansión de su zona geográfica abarcó desde Tumbes hasta Caraballo. Date cuenta, desde el norte de Tumbes, la frontera de nuestro país, hasta la zona de Caraballo en Lima. Una gran y vasta zona de dominio obtuvo este gran reino Chimú, mucho de ello de acuerdo a su expansión de política militar o también de la parte religiosa teocrática y también producto del comercio que le permitió llegar a distintas zonas y a distintas partes. No olvidarnos también que el reino Chimú se va a ubicar la zona donde lo que fue anteriormente otra gran cultura. Estamos hablando de la cultura mochica. En esta zona la que abarcó la que tuvo influencias donde se va a desarrollar prácticamente esta gran cultura Chimú. Los estudios principales o el descubridor de esta gran cultura es el arqueólogo alemán Federico Max Uhle, que la va a estudiar y la va a descubrir a partir del año de 1902, donde va a realizar las principales excavaciones, sobre todo de las huacas principales que van a desarrollar, que a continuación vamos a ver. Entonces, el descubridor es Max Uhle, en el año de 1902, toma conocimiento y empieza las investigaciones y los estudios de esta gran cultura llamada Chimú. En la economía, si bien es cierto, esta es una zona donde predomina bastante el calor, no hay mucho control del agua, ellos van a utilizar, por ejemplo, técnicas hidráulicas para el desarrollo dentro de su agricultura. Por ejemplo, la construcción de pozos grandes para extraer el agua. Pozos grandes cuyos nombres, por ejemplo, son los Quirihuac, Larrea, Alto y Bajo. Entonces, en estas zonas o estos pozos son los que van a abastecer a los campos agrícolas para la producción
de los campos de siembra de esta gran cultura chimú. Los huachaques o chacras semi-hundidas es una especie de guaruguarus también. Así como tú observas en la imagen, estas plantas están prácticamente brotando sobre el agua. Entonces, esta es una técnica muy empleada por ellos para que, debido, por ejemplo, que el sol calentaba tanto al agua que el agua no terminaba dañando la planta, sino que servía prácticamente como alimento directo a la planta y de esta forma podía crecer o podía surgir naturalmente. Entonces, de esta forma, este terreno al que se le ha retirado la arena, o sea, no tiene arena, simplemente tiene agua o la parte de la arena ya se saca y solamente se trabaja la tierra, va a ser fuente principal para su siembra, la tierra fértil. Y van a utilizar también el uso de canales para el mejor aprovechamiento del agua en la actividad económica de la agricultura. Ahí tenemos, por ejemplo, las imágenes de los huachaques o chacras hundidas, para que te hagas una idea. Ellos hacían surcos de esta forma sobre la tierra. Ya no hay nada de arena, la arena fue retirada. Todo es tierra. Entonces, sobre esta tierra, en los montículos, en las rayas que ustedes observan ahí, colocaban las plantas. Y por todos los bordes ingresaban gran cantidad de agua cuando abrían el pase, ¿no? Entonces, de esta forma, se convertía en una chacra hundida o semi-hundida que permitía, con el uso de tierra, más el sol que calentaba el agua, permitía, más el clima, permitía condiciones favorables para que las plantas se desarrollen y también esta agricultura en toda esta zona. Los canales, ojo, los canales sobre todo, por ejemplo, la Pampa de Huanchaco, que están en la parte norte de Chanchán, en el Valle de Moche, es uno de los extensos canales que van a ser construidos por ellos. ¿Y esto para qué? Esto es para el... Ojo que primero hay que notar el nivel de inteligencia y de capacidad de los chimú para elaborar estos canales, para su mejor cuidado, la preservación del agua y saber en qué momento solamente es necesario utilizarlo prácticamente para lo que es el riego de los campos. Entonces, esto no era base, como tú observas, de cemento, sino era base de piedras, como tú observas como la parte de la construcción de estos canales. Entonces, de esta forma, estas piedras con una especie de lograban su propósito de purificar esta agua, así que ingresaban a los campos, hasta incluso podía ser para el consumo también de los habitantes de esta gran cultura chimú. En la sociedad, por ejemplo, es muy importante reconocer que la divinidad principal es el Takainamu, es el mítico fundador, o Takainamo también llamado, es el mítico fundador de Chanchan. Nailam es otra divinidad, Shi, la luna, también es otra divinidad. Cabe resaltar la leyenda de que mencionaba que un día un ser mitológico, extraño, antropomorfo, iba a llegar a través de un caballito de Totora. Ya sabes que es un caballito de Totora, una embarcación, para que simplemente este personaje llega y logra fundar todo lo que es el reino chimú, le da la creación a todo este reino chimú. Entonces Takainamo se convierte en la divinidad, este ser que supuestamente, según la leyenda, llegó para consolidar y construir todo este gran reino chimú. Lo tenían o lo tomaban como su creador. En la parte de la organización social, ¿quiénes gobernaban? ¿Cómo estaba compuesto la población o el estrato de lo que corresponde a esta gran cultura? Tenemos a los siguientes. A ver, en la parte inferior tenemos al Siekich. ¿Quién es el Siekich? Es el emperador o el rey, el máximo representante prácticamente de todo el reino Chimú. Es el gran rey. El Alaek es el jefe de valle. Por ejemplo, en distintas partes de la zona geográfica de Chimú existían valles. Entonces, para administrar mejor, él encargaba el control a un jefe de cada valle. Y los jefes de cada valle ya le rendían los informes correspondientes al Siekich, al emperador o rey. El fix o los caballeros eran los militares. Recuerda que para que ellos se puedan extender, la parte militar fue muy importante. El ejército bien constituido también. Entonces, de esta forma lograron conquistas y lograron su expansión geográfica. Los pixilcas eran los comerciantes, aquellos hombres que intercambiaban productos a través del trueque con distintas zonas, tanto del Alto Perú, de la zona central de nuestro país, y también con la zona donde ellos se encontraban. Intercambiaban todo tipo de productos. Ellos eran los pixilcas. Los paraeng eran los jefes de campesinos.
Si bien es cierto, una comunidad campesina habitaban gran cantidad de personas o un grupo determinado de familias, el paraén era el encargado, era como el alcalde de esa comunidad, encargado de todos los campesinos y ver las obras, el trabajo en los campos y todo lo que requiere acerca de la agricultura. Luego en la parte inferior ya venían los artesanos, los campesinos y los esclavos, o sea, eran llamados los piñas. Estos esclavos eran aquellos pueblos conquistados o sometidos por los chimúes mediante el uso de la fuerza. Estos esclavos eran empleados en las construcciones de edificios, palacios, canales y otro tipo de edificaciones para esta gran cultura chimú. De esta forma se constituía la sociedad. Las manifestaciones culturales tenemos, por ejemplo, la cerámica, los huacos monócromos. Como ustedes saben, monócromo significa un solo color, como ustedes están observando en las imágenes. Silbadores de dos cuerpos y de dos picos, también como observan en las imágenes. Servían de diversos tipos de funcionalidades para transportar líquidos, semillas, de uso ceremonial y de uso común para el pueblo, de uso diario también. La arquitectura. Si bien es cierto, los chimúes van a destacar mucho en la construcción de las ciudades como palacios delimitados por grandes muros. O sea, esos grandes muros van a servir como protección de este palacio como zona límite donde el poblador podía simplemente caminar o transitar para no acercarse o no ver al rey, en este caso, o al Siequich. Ahí tenemos en el mapa, ubicamos las principales ciudades que fueron construidas, elaboradas dentro de este gran reino chimú, siendo la capital central principal la gran ciudadela de barro de Chanchán. La ciudadela de Chanchán, esta va a estar enclavada en el Valle de Mochi y va a ser la capital o centro cultural principal y administrativo de la gran cultura chimú. Es considerada, como ya les mencionaba, la ciudad de barro más grande del mundo y ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de toda la humanidad. En arquitectura, ellos prácticamente van a elaborar o van a hacer uso a través del barro y el adobe. Su inteligencia, su capacidad los llevó a elaborar el adobe a través del barro. Y esto les permitió ser que fueran grandes o extraordinarios arquitectos. La capital de Chanchán, ¿qué quiere decir Chanchán? En el dialecto chimú significa sol, sol. Chan significa sol, sol, sol. Porque ellos veneraban también bastante al sol. Construyeron palacios para la nobleza militar y sacerdotal, obviamente diferenciándose de la parte del pueblo. En cambio, la población ya vivía simplemente fuera de los límites de los palacios en una especie de comunidades pequeñas o barrios pequeños. Las huacas son muy características de esta gran cultura chimú, pero ¿qué significa huaca? La huaca para ellos en tiempos pre-incas e incas va a significar un lugar sagrado, un lugar de veneración, donde podían venerar a sus dioses, rendir culto a sus dioses o hasta incluso sacrificio a sus dioses. Hoy en día una huaca equivale como una iglesia católica, donde nosotros vamos a venerar a nuestro Dios. En cambio para ellos la huaca era un lugar de adoración también, pero los diferentes dioses que ellos tenían de acuerdo a su creencia mitológica en esa época. Parte importante a recalcar porque mucho se habla de las huacas en las culturas pre-incas, entonces siempre es bueno resaltar por qué el hecho de llamarse huaca. Muy bien. Ahí tenemos otra huaca importante, es la huaca al dragón. Esta huaca al dragón también va a ser otra que va a constituir un centro fundamental para la adoración y veneración de sus dioses. Entonces, es muy importante resaltar ello, la importancia que ellos prácticamente le dan a sus dioses y no necesariamente una construcción enorme como un palacio, sino una construcción a la vez más o menos intermedia donde puedan simplemente venerar a la parte de sus dioses. Muy bien, seguimos. Tenemos las manifestaciones culturales. En las manifestaciones culturales tenemos la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? Es el trabajo en los metales. Y aquí van a existir que van a heredar de la parte de la cultura Sicán. Es una cultura paralela o intermedia a la cual se va a desarrollar también Moche, de la cual la cultura Chimú van a imitar a estas culturas mochica como Sicán y la van a heredar. Y van a elaborar, por ejemplo, vasos ceremoniales, como ustedes observan, por ejemplo, enchapados en oro, parte fundamental
de la parte o del ritual ceremonial también. Van a lo que es el estampado, las figuras como ustedes observan en el vaso, porque el vaso no simplemente no tenía figuras, sino ahí observan diferentes formas también. Tienen el perlado, el repujado sobre moldes de madera, etcétera, de tipos de técnicas que van a desarrollar en la metalurgia. Ahí tenemos un vaso con figura del mono, como ustedes observan, una parte dorada, enchapado en la parte dorado, en la parte de oro, fundamental de esta metalurgia que elaboraban los chimúes. Ahí tenemos diferentes también, por ejemplo, el tumi, que es muy conocido, muy famoso, este cuchillo ceremonial. La parte de los protectores o pectorales que llevaba, por ejemplo, el Siekich, el máximo líder, el rey, el gobernante o el emperador, como parte de su adorno. Las mascarillas también que van a ser elaboradas a base de metales preciosos en esta época. Las manifestaciones culturales, la textilería también fue muy importante y fueron telas muy finas que van a elaborar los textiles chimúes y sobre todo van a plasmar a diferentes animales como seres antropomorfos. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos casos de sus dioses también, como ustedes observan en las imágenes. La decadencia, ¿cuándo decae, cuándo finaliza o por qué finaliza la cultura chimú? Si bien es cierto, hubo 4 gobernantes, Takainamo, Ñasempinco, Huacricaur y el otro fue el último rey llamado Minchancamán, 4 de los principales reyes de esta gran cultura. Minchancamán fue el último y este hombre cuenta la leyenda que cuando ya Pachacútec forma el imperio del Tahuantinsuyo, la sociedad del Tahuantinsuyo, va simplemente poner su vista en el gran señorío de la costa o la parte central de nuestro país, de la parte norte y central de nuestro país, donde se ubicaba la cultura chimú. Era un reino muy poderoso, entonces simplemente el Inca mandó a preparar 30.000 soldados, su ejército poderoso para marchar y conquistar el gran reino chimú. Cuenta la leyenda como el protocolo principal, el Inca llega a las puertas de Chimú, del gran reino chimú, y le pide al rey Amin Chancamán un tratado pacífico para que ellos puedan anexarse tranquilamente mediante la paz al imperio incaico. Pero cuenta la historia que el rey Chimumín Chancamán le dijo que aquí te espero con las armas, no estoy dispuesto a renunciar a mis creencias, a mis costumbres y a mis dioses. Entonces se van a presentar en batalla. Cuenta la historia que se van a presentar en batalla justamente en la zona de Paramonga, en la zona de Pativilca, donde los chimúes estaban resistiendo duramente al embate del poderoso ejército de Pachacútec. Y cuenta la leyenda que justo por ahí, su hijo principal, el Auqui, quien es el heredero al trono incaico, quien era Tupac Yupanqui, el futuro Inca Tupac Yupanqui, le va a pedir a su papá que le aporte o lo apoye con 20.000 soldados. Entonces, su papá le provisiona con 20.000 soldados y Tupac Yupanqui, este joven guerrero, va a dominar al reino chimú, va a conquistar al reino chimú con estos 20.000 soldados. ¿Y por qué? Porque los chimúes, al ver que ya no podían resistir tanto, simplemente al verse rodeados por otro ejército, por otros 20.000 soldados, se van a desalentar la población y le van a pedir al rey Minchancamán que acepte la ofrenda de paz o la paz prácticamente para que puedan someterse a los incas. Entonces se someten a los incas, el rey Minchancamán junto a otros líderes van a ser llevados al Cusco con artesanos para que trabajen para el Inca. A cambio, el Inca los perdona al rey Chimú la vida, le perdona al pueblo, le va a permitir al pueblo Chimú permanecer con sus creencias, con sus tradiciones, pero obviamente sí, anexado ya al Tahuantinsuyo. Entonces, de esta forma, en homenaje justamente a esta gran batalla y la conquista, en la zona de Pativilca, ahí se construye, en la zona de Paramonga, se va a construir una gran fortaleza. Esa actualmente se le llama la fortaleza de Paramonga, que es un atractivo turístico y que cada año, cada 24 de junio, también se hace una significación del Inti Raymi, como lo hacen en el Cusco. El Inti Raymi es la fiesta del sol. Entonces, de esta forma va a decaer y va a ser conquistado el gran reino Chimú y va a ser anexado al Tahuantinsuyo de esa época que ya estaba liderando Pachacútec y de la siguiente forma Tupac Inca Yupanqui. Ahí está, la leyenda, aproximadamente 1470 van a ser conquistados prácticamente por el Inca Pachacútec y su hijo, posteriormente Tupac Yupanqui. Ahí en Paramonga se ha construido la fortaleza en homenaje a esta batalla y a cambio de someterse pacíficamente les van a perdonar la vida al rey Minchancamán, no va a ser arrasado del pueblo y simplemente también se va a anexar a la parte del Tahuantinsuyo todo este gran reino poderoso. Ahí está, se construye en homenaje a esta gran batalla la fortaleza de Paramonga como trofeo de conquista inca.
Muy bien, jóvenes, entonces de esta forma hemos visto acerca de esta gran cultura que es la cultura chimú. Muy bien, a continuación hay un pequeño video para poder reforzar acerca de lo que es esta gran cultura. Por favor, tomen nota acerca de ello. Cultura deslumbrante. Una de las culturas más esplendorosas del Perú se desarrolló aquí, en Trujillo. La cultura chimú tuvo un desarrollo notable en el plano urbanístico. Muestra de ello es la ciudad de Chan Chan, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 28 de noviembre de 1986. El lugar. El sitio arqueológico cubre un área aproximada de 20 kilómetros cuadrados. La zona central está formada por un conjunto de 10 recintos amurallados, llamadas ciudadelas, y otras pirámides. El fundador. Vino del mar, no se sabe de dónde, en una flota de balsas. Con toda su corte y guerreros, llegó a las costas norte del Valle de Moche y fundó un reino. Su nombre era Takainamo y fue el primer soberano de Chan Chan, la ciudad más importante del poderoso reino chimú. El reino chimú tuvo 10 gobernantes, pero solo se conocen los nombres de 4 de ellos. Esto se basa en que se ha encontrado 10 pirámides en la ciudad de Chan Chan, uno por cada rey. Año 900 después de Cristo, Takainamo inicia la construcción de la ciudad de Chan Chan. Huacricau, hijo de Takainamo, gana más adeptos en un orden que recién se afianza. El sucesor de Huacricau es su hijo Naufempinco, con el que empiezan las conquistas en el Valle Chimú. Minchancaman, el último rey chimor, fue derrotado por los incas, quienes destruyeron la ciudad y dividieron el reino. Los chimúes se rebelan al emperador inca Huayna Capac. Este saquea y quema parcialmente Chan Chan. La población total del reino era 500.000 personas. Tras la conquista se redujo a 40.000 en un siglo. La ciudad. Los chimúes se destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones de barro. Muestra de ello son edificaciones como la ciudad Chan Chan, el Emuraya Chimú, la fortaleza Paramonga, la Huaca del Dragón, el Palacio Tschudi, entre otras. Entrada. Sala de las 24 hornacinas. Adoratorios o audiencias. Este es el sector más importante y maravilloso de todo el conjunto arquitectónico y artístico del palacio. Plaza ceremonial principal. De mucha importancia. Los chimúes desarrollaron grandes ceremonias festivas y religiosas. Altarcillo. Sala ceremonial pequeña. Sus paredes estaban adornadas con figuras geométricas romboidales y líneas que representan redes de pescar y olas marinas. Huachaque. Los chimúes rindieron culto especial en relación a la luna. Este reservorio llamado Huachaque fue considerado como un lugar sagrado. El agua brota del subsuelo. Mausoleo. Existen 43 tumbas, las 2 centrales fueron para el rey y su esposa, las demás para su familia y el anexo para la servidumbre, se enterraban con todas sus pertenencias. Palacio Tschudi. Este palacio lleva el nombre de uno de los más famosos investigadores de nuestro pasado, el suizo Jacobo von Tschudi, 1818-1889. Los muros fueron diseñados para separar las distintas construcciones de las ciudadelas, y para proteger las pequeñas edificaciones del viento del mar. A mayor altura se colocaban adobes más pequeños. Mayor estabilidad. Se alineaba cañas de Guayaquil para definir la rectitud longitudinal. Base flotante. Las piedras a manera de rodaje hacen que el muro se muevan y no caigan. Arena gruesa y gravila. Sogas tensadas determinaban la igualdad del doble talud. Metalurgia. Los minerales son obtenidos de minas a tajo abierto, de los ríos y socavones. Primer paso. Extracción del fundente. Los metales más usados fueron el cobre, la plata, el oro y el estaño. La hermatita, óxido de hierro, y limonita eran elementos necesarios para catalizar la separación entre el metal y la roca. Segundo paso. El metal extraído de molina en batanes para poder separarlos de otros minerales o impurezas. Tercer paso.
Introducido el mineral más fundente en el horno de barro, empieza el trabajo arduo de los sopladores para alcanzar la temperatura ideal, alrededor de 1100 grados Celsius, al que podían llegar después de 3 horas de trabajo. Cuarto paso. Con el producto de varios hornos se funden los puntos de metal para formar el lingote. Trabajaron el enchapado, el dorado, el estampado, el vaciado, el perlado, el repujado sobre moldes de madera, etc. Con todas estas técnicas se elaboraron gran cantidad de objetos como vasos, cuchillos, recipientes, brazaletes, alfileres, coronas, etc. Piedras de diferentes tamaños para moldear el metal. Madera de base. Combustible de carbón vegetal y mineral. Orificios para el soplado. Vaso ceremonial chino, de oro puro. Cerámica. Usar un solo color, negro y sus variaciones, y a veces marrones. Representaban animales, plantas, personas, etc. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí hemos visto la parte principal que ya veníamos trabajando en las diapositivas que les había mostrado acerca de la metalurgia, las construcciones, los vasos, las cerámicas. Parte fundamental de esta gran cultura Chimú. Entonces, como hemos visto, esta gran cultura se va a desarrollar en toda esta zona, desde el norte, desde Tumbes hasta la zona central en Caraballo, Lima, que va a tener un auge, una gran política con la parte de su religión, sus conquistas militares, la parte de su organización política, social. Y también la base de su religión va a ser fundamental hasta que finalmente van a ser conquistados y dominados por los incas. Y los incas los van a anexar y van a aprender mucho de ellos también. Muy bien, jóvenes, entonces esta fue la clase del área de Historia del Perú con el curso, con el tema La cultura Chimú dentro de las culturas pre-incas. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad, no sin antes despedirme y esperando también que te cuides tú y también tus familiares. Muchas bendiciones, no te preocupes que pronto todo esto va a pasar con la ayuda de Dios y nos volveremos a encontrar en aulas. Gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.